Hoy vamos a escuchar y analizar a la maravillosa Diana Ankudinova cantando obras del tremendo compositor Hans Zimmer, que hace música para cine principalmente, y vamos a ver con qué nos encontramos con esta versión en vivo de una de las canciones de la película Dune. Nota pedal. Recordemos que Dune se produce en un planeta que es pura arena, como si fuera un desierto gigantesco donde hay monstruos y unas peleas intergalácticas muy interesantes. La película es tremenda. Ahora dentro de poco se va a estrenar la segunda parte, creo que el año que viene. Y fíjate que comenzaron con una nota pedal, es decir, una nota que se sostiene constantemente, que es muy habitual en las músicas del desierto, ¿no? En la música para cine, que retoma como estos rudimentos culturales cuando quieren expresar esto, y Hans Zimmer muy inteligentemente compone esta pieza con una nota pedal sobre la cual se van a empezar a tejer un montón de cosas, como esa percusión medio tribal, y ahora va a empezar a cantar Diana. A ver cómo le va. Qué tremenda voz que tiene esta mujer. Fíjate cómo la abrió encima. Si ves el video, que te voy a dejar el link al video original debajo en la descripción, tiene una apertura vocal tremenda que le permite proyectar muchísimo su voz, y fíjate que suena arabesco de por sí porque hace este movimiento. Ahí como la serpiente saliendo del canasto, ¿no? Que este intervalo es el que se utiliza habitualmente en la escala menor armónica, de la cual hemos hablado mucho en este video, incluso en otras reacciones, análisis que hicimos sobre Diana Ankudinova, y hasta acá es tremendo todo, es una canción ideal para ella. Eso se llama fenómeno de proximidad, ¿no? En el que ella tiene que alejarse o acercarse al micrófono para que suene más o menos fuerte, y con el caudal de voz que tiene necesita alejarse mucho del micrófono, porque si no lo va a terminar saturando, porque tiene una fuerza tremenda. Y fíjate que parte del estilo de estas obras es que suenen como forzadas, es un canto tribal, como si no tuviera técnica vocal, cosa que ella sí tiene y muchísimo. Pero fíjate que en esa parte es muy interesante porque está cantando 3 o 4 notas nada más. Dijimos que las primeras eran... Y ahora hace esto. Para resolver siempre sobre el la, y le queda tremendamente bien. Desde ya podés recomendar cualquier otra canción u obra cantada por Diana Ankudinova, porque desde ya que la vamos a escuchar y a analizar porque es una maravilla. Ay, ese grito ahogado, que es muy característico, me trabé. Que es muy característico de ella, ¿no? Tiene como ciertas particularidades que la hacen muy única, muy especial, y sobre todo en este contexto es muy dado para ella, y me parece que la han elegido excelentemente bien para la ocasión. La orquesta simplemente está ahí con la nota pedal, no haciendo mucho, y ella sobre eso está dibujando estas notas tan atractivas, tan interesantes. Fíjate con cuán poco se puede generar una reacción tan tremenda en el espectador, en el oyente, porque no hace falta llenar todo de notas para que suene tremendamente bien, sino que con ya generás la sensación suficiente como para poder ubicarte en tiempo y lugar. Y bueno, y después aparecen las naves espaciales disparándose y qué sé yo, y eso le da como el contexto intergaláctico, pero por lo menos esto nos ubica en Dune, en la película en sí, o por lo menos en la historia, porque era una novela originalmente. Y gritos largos y sostenidos a lo largo del tiempo. No tiene ningún inconveniente en poder construir sobre eso algo tremendo. Así que vamos a avanzar un poco más para ver cómo se desarrolla esta pieza. Debajo vas a tener el link para ver el video original. Y si querés que hagamos algún video sobre Diana Ankudinova sin corte alguno, recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar eso específicamente dedicado para vos. Ella baila con lo que canta. Fíjate cómo va danzando y acompañando. Además, la vestimenta que tiene es muy apropiada para la ocasión también. Y fíjate cómo la melodía hace que ella se mueva casi seductoramente junto con lo que está sonando. Y fíjate que acá definimos otra escala, otra tonalidad que también tiene cierta reminiscencia árabe u oriental en general.
que es la escala que se llama frigia o el modo frigio, que es muy utilizado en la música flamenco, por ejemplo, porque tiene esto. Muy utilizada en la música flamenco y en la música oriental. Acá en este contexto tiene mucho sentido también por la ambientación geográfica de alguna manera. Y los hermosos contratiempos que metió, ¿no? Ahí, bajando desde el si bemol hasta el re, que le queda tremendamente bien. La verdad que siempre es un gusto escucharla a Diana, así que por favor nuevamente recomendame alguna otra canción que todavía no hayamos hecho en el canal. Si todavía no viste las otras reacciones, análisis sobre Diana Ankudinova, te las dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y además está cantando a Hans Zimmer. Hans Zimmer es uno de mis compositores favoritos. Yo también produzco música para audiovisuales, claramente no al nivel de Hans Zimmer, por favor. Pero lo que tiene Hans Zimmer es que algunos lo caratulan, lo denominan como un compositor minimalista, porque utiliza muy pocos elementos para concretar sus obras y suenan muy bien, son muy atractivas. De todas maneras, es un compositor muy complejo, tiene muchas aristas para analizar y para estudiar. Si querés conocerlo más en profundidad, te dejo algunos videos que tengo sobre él acá arriba o debajo en la descripción. Y si te gustaría que escuchemos alguna obra de él en particular, también la puedes dejar escrita debajo en los comentarios porque es siempre muy digno de analizar. Ese tiene que ser el grito de Diana. Lo tenemos que nombrar como el grito de Diana, porque es su grito, es muy particular. Es como un grito ahogado, como muy desde acá, desde la garganta, como muy trabado, pero que lo hace con una redondez, con una profundidad inusitada, que le es solamente propia. No la he escuchado en ningún otro cantante. Si vos sí lo hiciste, como siempre es bienvenida la recomendación, pero me parece que es su valor agregado, su característica distintiva respecto a otros grandes cantantes también, ¿no? Y acá entra en un loop a repetir las mismas partes, ¿no? Que estábamos viendo desde el principio. El motivo inicial mezclado con esto. Y luego en lo que sería el estribillo de alguna forma, que mete esa escala que le llamamos frigia. Además, los modos son muy utilizados en la música para cine porque nos ubican muy fácilmente en espacios. Si te gustaría que hagamos algún video específicamente sobre modos, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier reacción o análisis dedicado especialmente para vos sin corte alguno. Continuemos y veamos cómo concluye esta maravillosa pieza interpretada por Diana Ankudinova. Además, fíjate que en el fondo, en la pantalla donde también aparece ella y la orquesta, pusieron unas pirámides, ¿no? Como esta misma reminiscencia al desierto que hablábamos antes. Claramente uno cuando escucha esto piensa en Egipto de repente o en cualquier ambiente donde haya un desierto gigantesco y uno esté sediento por un poco de agua. Bueno, la música para cine en general se ha encargado de ayudarnos a ubicarnos en cada contexto gracias a ciertos rudimentos auditivos, como una escala que suena de estas características. Por eso a veces son un poco prejuiciosas las músicas en ese sentido, ¿no? Porque claramente la música es música y uno puede utilizarla donde más le guste, pero en la música para cine sobre todo, para que uno ubique rápidamente un lugar o una escena o se sienta compenetrado con lo que está viendo, se utilizan estas cosas y la verdad es que funcionan, nos guste o no. Hermoso, ha sido tremendo volver a escuchar a Diana Ankudinova. Después me voy a quedar escuchando esta canción por fuera del aire, por fuera del video, porque me ha gustado muchísimo su interpretación. Me gustan mucho las composiciones de Hans Zimmer, así que se han combinado dos grandes para crear esta maravillosa obra de arte. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. También podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Diana Ankudinova que ya tengo preparados para vos. Chao.